todas y todos. Estoy muy contenta de poder participar en esta Feria de la Ciencia de Jerez. Hoy os contaré todo lo que he aprendido sobre el gran océano en nuestro planeta y un poco sobre igualdad de género. Yo soy Ana Cabré y me dedico a investigar el clima. En el pasado era astrónoma. El océano es enorme. Ocupa el 70% de la superficie de nuestro planeta y además tiene de media unos 4.000 metros de profundidad, en su mayoría oscuro. La mayoría de lo que pasa en el océano pasa en los primeros 100 metros, donde hay un poco de luz. Aunque sí que hay animales en el océano profundo, pero es verdad que la parte más llena de vida está arriba. Para que entendáis lo grande que es, imaginaros cuánto subiría el nivel del mar si pusiéramos el agua de todos los ríos, lagos, pantanos encima del océano. 1 metro, solo 1 metro. Y si condensáramos todo el vapor de agua que está suspendido en el aire, unos 3 centímetros. Así que el océano es muy grande. Está todo conectado. Además, el agua tiene una capacidad muy alta de absorber calor y corrientes que reparten calor de los trópicos hacia los polos. Es por todo esto que el océano controla el clima terrestre. Hace que las temperaturas noche-día no sean muy distintas y hace que las latitudes altas sean habitables. Por ejemplo, en Escandinavia, Noruega, todo esto. Si no fuera por el océano, haría mucho más frío allí. El océano no está vacío. Alberga 1 millón de especies y muchos virus. Gracias a la fotosíntesis, las plantas acuáticas microscópicas, que se llaman fitoplancton, convierten el dióxido de carbono en carbono orgánico, que es la base de toda la cadena alimentaria que llega hasta nuestros platos en forma de pescado. Pues el fitoplancton produce carbono, que luego el zooplancton, que son animales muy pequeños, se lo come, que luego un pececito pequeño se lo come y así vamos llegando hasta las ballenas y hasta nosotros. El océano alimenta un 20% de la población mundial. Todo el fitoplancton junto, a pesar de ser muy minúsculo, convierte este dióxido de carbono tan rápido como todas las plantas terrestres. Pensad que el fitoplancton solo representa un 0,5% del peso de todas las plantas. La mayoría del peso va a las plantas terrestres. Aún así, producen la fotosíntesis al mismo ritmo que todas las plantas terrestres. Son unas máquinas. Y es muy importante que el mismo proceso de fotosíntesis produce más de la mitad del oxígeno del mundo. Es decir, las plantas terrestres producen un poco menos de la mitad del oxígeno y el fitoplancton tan pequeñito produce el resto de oxígeno que necesitamos nosotros para respirar. Pero, como todos sabemos, estamos cambiando el clima terrestre por culpa de la emisión de gases de efecto invernadero. La gran mayoría del calor extra, más de un 90%, se va al océano en vez de quedarse en la atmósfera. Este calor entra sobre todo por los polos, que es donde se forman las corrientes más profundas, capaces de llevar todo este calor hacia las profundidades. Por eso aquí os enseño la Antártida. Cuando decimos calentamiento global, de hecho, estamos hablando de calentamiento del océano. El océano sufre las consecuencias más que nadie, pero por otro lado está mitigando el efecto del cambio climático que sentimos aquí, en la Tierra, los humanos. Así que debemos darles las gracias. Fijaros que todo el rato estoy hablando del océano. Normalmente hablamos de océanos, pero el océano es todo uno, está todo conectado. No hay ningún océano que se quede por ahí solo. Así que podemos hablar del océano como uno. ¿Qué pasa cuando el océano se calienta? Lo primero es que el nivel del mar sube. Y esto es porque el agua caliente ocupa más espacio. Simplemente se dilata. Entonces sube el nivel del mar. También sube el nivel del mar cuando se deshielan los glaciares de las montañas o de encima de la Antártida. Pero el hecho de que esté caliente el océano también ayuda. Aquí podéis ver una foto de las islas Kiribati, que son muy planas y son las primeras que van a desaparecer, porque justamente unos centímetros de agua que sube ya se queda sin islas. Un océano más caliente también va a distribuir este calor que os decía que es tan importante para regular el clima, lo va a distribuir distinto. Lo que estamos haciendo es alterar una máquina de distribución de calor masiva a muy largo plazo, muy lentamente, pero un poco irreversible.
Además, el agua más caliente genera más tormentas extremas, más huracanes. Lo que está pasando es que la temperatura más alta está activando este ciclo del agua, se está intensificando. Entonces pasa que los sitios secos se hacen más secos y los sitios húmedos se hacen más húmedos. En el caso del océano, pues más huracanes, más tormentas en otoño, por ejemplo en el Mediterráneo, muy bestias. También sabemos que un océano más caliente puede sostener menos oxígeno. Y entonces pasa que algunos peces se ahogan. Así como nosotros en el aire tenemos oxígeno que respiramos, pues en el océano también tienen oxígeno los peces, que está disuelto en el agua. Y allí el oxígeno está perdiendo. En el aire, por otro lado, no tenemos problema porque hay muchísimo oxígeno. Además, un océano más caliente puede dañar permanentemente los corales. Aquí vemos un blanqueamiento de los corales. Si esto pasa más de una vez, los corales se mueren. El océano, además de calor, también puede absorber dióxido de carbono directamente, lo puede disolver. Y de hecho está absorbiendo más o menos un cuarto del dióxido de carbono antropogénico, el que hemos metido nosotros. Esto es lo que provoca la famosa acidificación que habréis oído. Y lo que hace la acidificación es que corroe los organismos con concha. Se va cargando, se va comiendo los organismos con concha del océano. Y otra cosa que es la pesca insostenible, que no tiene que ver mucho con cambio climático, aunque sí que tienen un poco de interacción. Y lo que pasa aquí es que cada vez consumimos más pescado como población mundial y de manera más insostenible. Estamos cogiendo demasiado pez. El océano se está quedando vacío en algunos sitios y no le damos tiempo a regenerarse. Una tercera parte de las poblaciones de peces se está pescando de manera insostenible. Otra tercera parte está muy al límite. Y además, una tercera parte de todo lo que se pesca se malbarata. Es decir, que se pesca pero nunca llega al mercado donde se puede comer. Así que es un mercado muy, muy, muy ineficiente. Además, estamos llenando el mar de plásticos, como habréis oído. Estos plásticos vienen de la costa de los ríos, se mueven con las corrientes y se acumulan en algunos sitios, como por ejemplo la isla de Midway de Pacífico. Allí los albatros se comen muchísimo plástico que les llevan las barrigas y así se mueren. Podéis buscar en Google porque hay muchas fotos y son muy tristes. Para mí es necesario decirlo para que entendamos que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y no solo son plásticos grandes, también hay muchos microplásticos que no se pueden ver pero que existen y son dañinos a todos los seres que se los están comiendo, incluso nosotros. En nuestra comida, en nuestra agua hay microplásticos. Y estos microplásticos han llegado a sitios que los humanos no han llegado. En Antártida, en el aire hay microplásticos. Esto no quiere decir que tenemos que eliminar todos los plásticos, pero sí los que son innecesarios, los de un solo uso. Además, lo que pasa es que la agricultura utiliza muchos fertilizantes y estos fertilizantes se van a los ríos y los ríos van al mar. Cuando estos fertilizantes llegan al océano, muchas veces crean proliferación de algas tóxicas. Esto es muy común en Asia, donde hay muchísima población y entonces hay más fertilizantes. Y aquí os enseño una foto del chapapote de 2002 en Galicia. Ya hace casi 20 años, pero yo me acuerdo muy bien. El barco Prestige se hundió liberando el petróleo que transportaba. Catástrofes así puntuales pueden alterar el ecosistema marino por muchos años y costero. Y esto todavía pasa. También pasa que la actividad humana se concentra normalmente en la costa porque hay más recursos naturales y esto ha creado erosión de zonas costeras que nos sirven para proteger de tormentas y para muchas cosas. Aquí en España pues veréis que especialmente se nos ha ido un poco de la mano el tema de edificar cerca de la costa y últimamente, en los últimos años, se está haciendo un esfuerzo muy grande para parar esto y recuperar muchas partes que están sobreerosionadas. Os he contado muchas cosas malas y ya quiero parar. Volvamos a las cosas increíbles que puede hacer el océano y cómo protegerlo. ¿Sabéis este fitoplancton que convierte dióxido de carbono en materia orgánica? Pues bien,
hay una parte de este carbono que acaba cayendo muy lentamente hasta el fondo del mar. La mayoría de este carbono se come, se digiere, vuelve a la atmósfera, pero hay una parte que cae. Estos son caquitas de peces, trocitos de bacteria, todo se va acumulando y va cayendo. Se le llama nieve marina porque realmente, si lo ves, se ve como nieve marina. Y esto es un proceso de secuestración de carbono a muy largo plazo. Es un proceso que saca el carbono que no queremos de la atmósfera y lo lleva hacia abajo, hacia los sedimentos. Luego hay muchas iniciativas de pesca sostenible, no todo es malo. Y ahí es donde nosotros jugamos un papel crucial, informándonos bien de dónde procede el pescado que comemos. Y hay áreas protegidas, cada vez más. Por ejemplo, la marisma de Doñana, cerquita de Jerez. Estas áreas son esenciales para proteger la biodiversidad, para proteger el suelo de la erosión, para la seguridad del agua y hasta para la absorción de carbono. Doñana está sufriendo los efectos de los humanos y es por eso que es esencial protegerla para mitigar el cambio climático. En los trópicos hay otro tipo de bosques costeros, por ejemplo los manglares, que protegen de huracanes y tormentas y además absorben un montón de carbono. Estos árboles en los manglares absorben más carbono que los árboles tropicales, que son los árboles que absorben más carbono en toda la Tierra. Así que los manglares son unas máquinas de absorber carbono. Y lo que se está haciendo ahora es intentar restaurar muchos de estos manglares que han sido deteriorados por el efecto humano. A carbono azul se le llama al carbono que se puede absorber en el océano, azul del océano. Hay un montón de procesos que pueden ayudar a absorber más carbono del que ya está absorbiendo el océano de forma natural. Es como plantar árboles, pero se pueden plantar manglares, por ejemplo. Y aquí os dejo más soluciones. El océano ofrece muchas soluciones y cada vez más. Nuestro rol es protegerlo para que pueda protegernos a nosotros. Desde las soluciones naturales que ya he contado, estas soluciones, también el océano es una fuente para energías renovables como el viento, las olas, o también en el océano ofrece posibilidades de modernizar los barcos de mercancías que también emiten dióxido de carbono. Y bueno, hay muchísimos porque casi todo nos llega a través de barcos de mercancías. Hasta cambiar la forma de que pescamos, hasta plantar otras algas. Hay muchísimas soluciones. Y ahora os voy a resumir lo que he contado. Lo primero es que el océano es esencial para el equilibrio del planeta. Es de hecho el regulador de nuestro clima. Pero es muy vulnerable al cambio climático porque se está llevando todo el calor, casi todo el calor. Y es por eso que está mitigando los efectos del cambio climático. Sin océanos, la temperatura habría subido mucho más. El océano está históricamente ignorado en comparación con otras partes de la Tierra. Y esto pasa porque el océano está muy lejos y es muy difícil de explorar. Conocemos bien nuestra playa, pero más allá es muy difícil, es muy hostil. Así que no sabemos tantas cosas del océano profundo, por ejemplo, como sabemos de otras partes de la Tierra. Y lo que decía antes es que el océano es parte esencial de la solución. Y ahora os preguntaréis, ¿cómo es que no he hablado de mujeres si la charla iba de mujeres? Bueno, ahora os voy a decir que si sustituimos océanos con mujeres, la verdad es que nos parecemos mucho, en una forma poética. ¿Por qué? Las mujeres son esenciales para el equilibrio del planeta. Son tradicionalmente guardianas de la tierra, protectoras de la tierra y de los recursos naturales. Además, forman parte de la población más vulnerable, la que está pagando el precio más alto en esta crisis climática y en todas las crisis, de hecho. Las mujeres juegan un papel esencial como educadoras y cuidadoras dentro de las familias, proveedoras de agua y alimentos en países más pobres. Y además las mujeres gastamos la mayor energía mental para asegurarnos de que nuestras familias y sociedades sigan funcionando en los peores momentos, como por ejemplo durante la crisis del coronavirus. A veces no nos damos cuenta, pero las mujeres actúan como un pegamento social. Y es así como las mujeres absorben el mayor golpe en situaciones y tiempos vulnerables. Es un poco como que las mujeres son mitigadoras. Las mujeres están preparadas,
pero para llegar a puestos de liderazgo tienen que trabajar más duro que los hombres, porque han sido históricamente ignoradas. Y además las mujeres son parte esencial de la solución hacia un mundo sostenible, y cada vez hay más gente que se da cuenta de eso. Educar niñas, planificación familiar en países más pobres, aceptar esta diversidad de opiniones, un mundo donde el 50% sean hombres, el 50% sean mujeres, grupos más diversos. Todo esto va a ayudar al pensamiento a largo plazo, inclusivo, creativo, y todo esto está bien para el planeta. Así que la igualdad de género también ayuda a un planeta más saludable. Aquí podéis ver la foto del Acuerdo de París, el foro sobre clima que se hizo en 2015. Bueno, casi todos los foros del clima se ven un poco igual. Son normalmente hombres y muy pocas mujeres. Además están mucho más representados los países del norte que del sur, así que también hay una falta de demasiados hombres blancos, digamos. A mí me gustaría ver más mujeres como estas. Un mundo 50-50. Y hay muchos grupos que lo están intentando ya y hay mucha presión y está pasando, pero me gustaría que pasara un poco más rápido. Aquí en España yo formo parte de una organización que se llama Ellas Lideran, para avanzar en igualdad de género y clima. Pero hay muchísimas más organizaciones. La verdad que la cosa se está animando. Os invito a seguirnos en Twitter o bueno, me ha gustado mucho hablar con todos vosotros y espero que disfrutéis del resto de la feria. Gracias.